N, maestra de una guardería en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue acusada de acoso sexual en contra de 26 menores de entre 43 días de nacidos. Los padres de familia aseguran que la acusada cuenta con 36 abogados que la defienden y que todas sus audiencias se han diferido, por lo que creen que la mujer trabaja para una organización internacional. En mayo de 2023, en Ciudad Juárez, Chihuahua, un caso estremeció a la sociedad mexicana y evidenció una red de negligencias institucionales. El carnal de al menos 26 en una guardería perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. La primera voz de alerta fue la de Ruth Escareño, una madre de una pequeña de apenas 2 años, quien comenzó a notar cambios drásticos en los comportamientos de su pequeña. Algunos de ellos iban desde los llantos incontenibles, terrores nocturnos y señales físicas alarmantes. Al llevarla a la revisión médica, los peritajes confirmaron lo peor. La menor presentaba lesiones compatibles con violencia carnal. La investigación apuntó directamente a una trabajadora de la guardería, identificada como Naomi Yamilet Rodríguez Pérez, quien se desempeñaba como educadora. Con la denuncia de Ruth, otras familias empezaron a notar patrones similares en sus hijos. Algunos testimonios de los infantes describen cómo la cuidadora les golpeaba en zonas como la cabeza, brazos y piernas, así como también les llegaba a morder o hasta introducir un dedo en sus zonas íntimas. Sale una foto de Rosa Ivette en mi Facebook y me empieza a decir: mamá, es la maestra mala, ella sabe lo que pasó, ella es consciente de lo que pasa y anoche tuvo, imagínate, nada más de verla, anoche tuvo pesadilla. En cuestión de semanas, los testimonios se multiplicaron. Para julio de 2023 ya eran 26 las acusaciones, con edades que iban desde los 43 días de nacidos hasta los 2 años y medio. Sin embargo, pese a la gravedad de las denuncias, las autoridades actuaron con pasmosa lentitud. El plantel continuó operando con normalidad durante semanas, mientras la Fiscalía Especializada Atención de Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la familia FEM y el propio IMSS omitían cerrar el lugar de inmediato. Las cámaras de seguridad fueron descartadas como evidencia porque supuestamente presentaban puntos ciegos o mala calidad, lo que levantó aún más sospechas del encubrimiento. Es de verdad impresionante la negligencia que hubo y lo inteligentes que fueron para taparlo. Cuando finalmente se detuvo a Rodríguez Pérez, las irregularidades no tardaron en aparecer. Su tía trabajaba dentro de la misma fiscalía encargada del caso y la defensa legal de la acusada pasó de un solo abogado a un grupo de 36. Entre ellos, representantes del colectivo Proyecto Inocencia, que suele intervenir en supuestos procesos donde existen dudas sobre condenas injustas. Para los padres, esta inusual cantidad de recursos jurídicos, les recuerdo, son 36 abogados, solo confirmaba que había protección y dinero detrás del caso. Además, el padre de la imputada trabajaba como custodio en el mismo penal donde ella fue recluida, lo que generó aún más desconfianza. En los cateos realizados a su domicilio, las autoridades aseguraron celulares y computadores con material sensible relacionado a los infantes, los cuales reforzarían las acusaciones. Sin embargo, pese a ello, las audiencias han sido diferidas una y otra vez, alargando el proceso y profundizando la percepción de impunidad. Paralelamente, algunos padres denunciaron que el IMSS buscó silenciar el caso. Como ya mencioné anteriormente, un signo evidente de ello fue cuando la directora de la guardería se negó a dejarles ver las grabaciones de las cámaras de seguridad, esto con la excusa de que no funcionaban. A su vez, los padres comentaron que les ofrecieron pagos millonarios de hasta 2.5 millones de pesos para que retiraran sus denuncias. La institución rescindió el contrato con la guardería, pero solo tras la enorme presión mediática y social, necesitando que los padres de familia hicieran una huelga para que el IMSS actuara. Debe asumir su responsabilidad por las fallas en la supervisión de la guardería. Queremos justicia real, con consecuencias para quienes permitieron que esto sucediera. Los testimonios de los menores, recopilados con técnicas de psicología forense, revelaron escenas aún más perturbadoras. La maestra supuestamente ponía música desde su celular, pidiéndole a los pequeños bailar de manera sugestiva para así grabar videos y tomar fotografías. Estos detalles fortalecieron la sospecha de que los abusos no eran hechos aislados y que de hecho podrían formar parte de una de las mayores redes de abuso a menores del mundo, llegando hasta ser una red internacional. Agentes del Ministerio Público llegaron a advertir a los padres comentando:
Nos enfrentamos a una mafia muy grande. Creemos que la maestra trabaja para una red internacional. En mayo de 2025, cuando se cumplieron 2 años del estallido del caso, organizaciones de padres volvieron a denunciar públicamente la falta de justicia. Señalan que la FEM ha mostrado una actuación deficiente y que el caso parece hundirse en una maraña de pospuestos, influencias políticas y corrupción institucional. Hoy, a más de 2 años del inicio del proceso judicial, este caso no solo sigue abierto, sino que gracias a un amparo de sus 36 abogados, la maestra que abusó de estos pequeños se encuentra en las calles. Mientras tanto, siguen saliendo casos de guarderías del ISSSTE donde ocurren esta clase de abusos, como si una perversa red utilizara la necesidad de la gente por servicios de gobierno para aprovecharse de los pequeños que vienen de los sectores más desfavorecidos. La Sociedad Secreta Mexicana Águila Negra. A inicios del siglo XIX, cuando México era un país independiente pero políticamente inestable, surgió la Gran Legión del Águila Negra, una sociedad secreta con sede en Puente del Rey, Veracruz, impulsada por el presidente Guadalupe Victoria y el fraile cubano Simón de Chávez, a quien se le atribuye la iniciativa. Su objetivo principal no era fortalecer el liberalismo mexicano, sino extender el movimiento independentista a otras colonias españolas, especialmente a Cuba. La logia tenía una fuerte orientación antiespañola y anticlerical, y pretendía disminuir la influencia de la Iglesia en la sociedad mexicana. No se identificaban formalmente con la masonería, aunque compartían ideas republicanas y liberales cercanas al rito yorquino. Sus miembros excluían a los europeos, menores de edad, mujeres y a personas con antecedentes penales. Uno de sus planes más ambiciosos era apoyar militarmente la independencia de Cuba, coordinando con Colombia y preparando una expedición desde Yucatán bajo el mando de Santa Anna. Este plan fue cancelado por la presión de Estados Unidos y la detección de la rama cubana en la logia por las autoridades españolas. Aún así, en 1826 se estableció una versión del Águila Negra en La Habana, para así apoyar la operación interna. Pero, en 1829, una carta desde Estados Unidos alertó sobre un emisario mexicano vinculado a la sociedad. La red fue desmantelada oficialmente en 1830, con arrestos y condenas, aunque las sentencias letales fueron luego conmutadas. El intento mexicano de liberar a Cuba a través de esta sociedad secreta fracasó, pero el episodio muestra la influencia de las logias políticas en la historia temprana de México. Aprovecho esta pausa para invitarlos a suscribirse a mi canal principal, secundario y a mi canal en la plataforma morada donde hago streams. Si te gusta este tipo de contenido, dale like al video, comenta y comparte. Eso sería una gran ayuda para continuar. El Grupo Tlacomulco. En el Estado de México hay una constante en la que el poder no se gana, sino que se hereda, y si hay un hombre que resume décadas de influencia y alianza, ese es el Grupo Tlacomulco. Esta red política ha sido clave en la región mexiquense, con gobernadores, legisladores y presidentes provenientes de la misma base. Se dice que, en 1940, la vidente Francisca Castro Montiel profetizó que a Tlacomulco surgirían 6 gobernadores y un presidente. Aunque mística, la fuerza real del grupo radica en una estructura de poder vertical ligada al viejo PRI, que sobrevivió mediante negocios y secretos compartidos. Aunque Alfredo del Mazo Maza es el actual heredero de esta dinastía, la figura más destacada es Enrique Peña Nieto, el único presidente surgido de este grupo. El periodista Francisco Cruz ha documentado que el grupo Tlacomulco representa un estilo de hacer política donde el poder está entrelazado. El gobernador en turno es el eje del sistema, rodeado por círculos de influencia que incluyen alta burocracia, sindicatos, medios, partidos opositores y órganos autónomos, todos regidos por el dinero, la obediencia y el silencio. Más que definir gobiernos, este grupo ha controlado instituciones, elecciones y los límites de la justicia en el Estado de México. Oficialmente no existe, pero en la práctica nadie duda de su presencia, y lo más inquietante es que, aunque todos lo niegan, nadie lo confronta. La Cofradía de la Mano Caída. En el año 2000, el periodista Loret de Mola publicó Escándalos, donde señala la existencia de una supuesta red de poder dentro del PRI llamada la Cofradía de la Mano Caída. Según él, operó en lo más alto del gobierno mexicano durante varios sexenios, caracterizándose por una afinidad carnal hacia los hombres, utilizada como mecanismo de lealtad y ascenso político.
El grupo habría surgido en el sexenio de Miguel de la Madrid y contó con miembros en cargos clave como Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y otros secretarios de gobernación que terminaron por convertirse en presidentes. Además de afinidades personales, la red habría encubierto escándalos, robos de funcionarios y tomado de decisiones de Estado basadas en vínculos personales en lugar de méritos técnicos o democráticos. Se sugiere que Carlos Salinas fue impulsado por esta red y que el nombramiento de Ernesto Zedillo tras el fallecimiento de Luis Donaldo Colosio fue por su, entre comillas, cercanía con otro miembro importante de la cofradía, por no decir que eran amantes. El libro también menciona la presencia de personas jóvenes seleccionadas por su atractivo físico en cargos clave, sobre todo durante el sexenio de Zedillo. La cofradía utilizó sus vínculos para protegerse y tener poder mediante el abuso de autoridad, favoritismo y encubrimiento. Según Loret de Mola, algunos miembros siguen activos o son relevantes, como Carlos Salinas, Zedillo y La Bastida. Otros, como Peña Nieto y Marcelo Ebrard, habrían sido omitidos por temor a represalias. Más allá de la polémica, el libro ofrece una crítica a cómo operan algunas élites políticas mexicanas, donde los vínculos personales a menudo pesan más que la transparencia o la democracia. Caso Odebrecht. Entre 2010 y 2014, una red de contratos amañados, sobrecostosos y sobornos operó en petroleros mexicanos con Odebrecht, una empresa brasileña de construcción quien actuó sin consecuencias legales inmediatas en México. Desde 2011, la Autoridad Superior de la Federación, ASF, advirtió anomalías en la refinería de Minatitlán por pagos inflados, obras inconclusas y contratos directos sin justificación, y declaró solventados los problemas con correcciones internas. En tribunales de Estados Unidos, Odebrecht confesó haber pagado al menos $10.5 millones en sobornos, todo para los bolsillos de funcionarios mexicanos. Mientras que las investigaciones en México comenzaron en 2017, cuando los contratos ya estaban firmados y pagados. Durante los 3 sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, Odebrecht tuvo acceso preferencial a obras claves, renegociaciones ventajosas, ampliaciones de plazos y pagos duplicados con el permiso de Pemex. El monto casi llega a los $1.500 millones en proyectos, los cuales fallaron en aumentar la producción de combustibles. Parte esencial de la operación fue el uso de empresas fantasma en paraísos fiscales como las Islas Caimán, que eludieron licitaciones. Entre 2009 y 2012, Pemex otorgó más de 40 contratos por adjudicación directa, con pagos excesivos, trabajos no realizados y servicios innecesarios justificados por supuestos ajustes no comprobados. La ASF documentó anticipos injustificados, pagos dobles y prórrogas sin penalización, pero ni la autoría ni la Secretaría de la Función Pública promovieron acciones penales efectivas. Mientras Odebrecht fue sancionada en otros países, en México la red de impunidad prevaleció. ¿Y de dónde salió todo ese dinero?, te preguntarás. Bueno, pues de los bolsillos del mexicano de a pie, que trabaja para sobrevivir en un país corrupto. Pegasus. Desde 2017, el gobierno mexicano usó el programa Pegasus para espiar de manera ilegal a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. Este software permitía intervenir teléfonos y leer mensajes privados sin que las víctimas lo supieran. Lo más grave es que ocurrió con dinero público y el siguió operando en secreto con contratos disfrazados, prestanombres y el uso de empresas fantasmas para ocultar los contratos millonarios. Documentos filtrados prueban que la Sedena contrató a Pegasus y que Enrique Peña Nieto habría recibido millones de dólares por permitir su uso. Durante los gobiernos de Peña Nieto y también Andrés López Obrador se siguió pagando por Pegasus. Incluso durante el gobierno actual de Claudia Sheinbaum se mantiene la sospecha de que el espionaje continúa bajo la nueva ley de datos personales. Organizaciones civiles y periodistas denunciaron estos abusos, pero bueno, son casos a los que no se les da tanta atención mediática por obvias razones. Es mentira que las leyes aprobadas tengan que ver con que el Estado va a espiar. Falso. Se miente deliberadamente. La red secreta de Tenancingo. Tenancingo, con alrededor de 10.000 habitantes, posee una apariencia de comunidad tradicional, y a pesar de su modesto tamaño, ha sido señalado como un punto clave de redes de explotación carnal a nivel internacional. Me sorprendí mucho al escuchar al abogado de una de las sobrevivientes decir
No, las niñas son de todas partes de México, pero los padrotes son de Tenancingo. Y yo dije, ¿qué? ¿Una sola ciudad? ¿Cómo es eso posible? De acuerdo con datos de la ONU y organizaciones especializadas, el 10% de la población de Tenancingo estaría directamente involucrada en actividades relacionadas con la trata, desde el reclutamiento, transporte y explotación carnal de hombres, mujeres e infantes, también expandiéndose al blanqueo de dinero derivado de esta actividad ilegal que incluso ha permeado en su cultura. La operación de estas redes criminales está fuertemente enraizada en la estructura social y económica del municipio. En medio de la pobreza que afecta a más del 50% de su población, la trata de personas ha evolucionado en una actividad lucrativa que genera millones. Las calles del pueblo revelan autos de lujo, mansiones y moteles que contrastan con la precariedad del resto del entorno. Todo indica que la economía local ha sido moldeada por décadas de impunidad, crimen organizado y ausencia de controles institucionales. Las víctimas, muchas de ellas menores de edad, son reclutadas mediante engaños, falsas promesas laborales o relaciones afectivas manipuladas. La conocí un domingo, me la llevé a una feria, cierto lugar, la empecé a enamorar, a los 4 días me la llevé conmigo. Solamente 4 días después. 4 días después. Entre más rápido la enamores y entre más rápido te la lleves y la tengas trabajando es menos pérdidas para el negocio. Una vez capturadas, son violentadas y obligadas a vender sus cuerpos en condiciones deplorables. Algunas se quedan en el municipio, mientras que otras son trasladadas a distintos estados de México o incluso Estados Unidos. Una vez fuera del país, las víctimas reciben nuevas identidades y pierden todo contacto con su entorno original. Algunas de ellas, con edades de entre 13 y 19 años, son forzadas a atender hasta cientos de clientes por semana y obligadas a tomar anticonceptivos para no perder días laborales. Las autoridades mexicanas no solo han fallado en establecer mecanismos efectivos de prevención y protección a víctimas, sino que también han sido señaladas por su posible colusión con estas redes. Según cifras oficiales, de cada 36 denuncias relacionadas con la trata de personas, solo una llega a sentencia. En ocasiones, incluso las víctimas han sido detenidas por error durante operativos. Tenancingo es un reflejo extremo de cómo un delito puede convertirse en una forma de vida para comunidades enteras. Y a pesar de la gravedad de este fenómeno, el Estado falla en garantizar justicia, prevención y apoyo a las víctimas. Muchas gracias a quienes hicieron posible este video, a Core Energy por el guión, al editor y al miniaturista del mismo. Sus redes junto a las mías estarán en la descripción. Yo soy el Traje con Voz, y estas fueron las mayores conspiraciones de México.